Hola a todos, vamos a realizar la medición de un potenciómetro. Este potenciómetro es una resistencia variable. El potenciómetro que estoy mostrando es de 5 kiloohms. Para medir vamos a utilizar un multímetro Sanwa y lo vamos a poner en la opción de ohms. Como ustedes pueden ver, ahí lo estoy poniendo en la opción de ohms. Este potenciómetro, que es una resistencia variable, tiene un eje acá, con el cual vamos a ir variando la resistencia. Si ustedes pueden apreciar, tiene tres pines, ¿ya? Hay que tener en cuenta que siempre entre los extremos del potenciómetro, como este potenciómetro es de 5 kiloohms, siempre va a haber 5 kiloohms en los extremos. Por más que variemos el eje, por más que hagamos esta variación, en los extremos siempre va a permanecer el valor de 5 kiloohms. Lo que va a variar es con la pata central con un extremo, o de la pata central con el otro extremo. Cuando variamos el eje, ahí sí va a variar la resistencia. Por eso que en la mayoría de los circuitos solamente empleamos el centro con un extremo, o el centro con el otro extremo, y dejamos uno libre. O lo que otros hacen es soldar estos dos patas y prácticamente agarrar un extremo y unir a estas dos patas, con lo cual ya al variar el eje también estaríamos variando la resistencia si están unidas estas dos patas. ¿Ya? Acá he hecho unos gráficos donde podemos ver que este C viene a ser como el eje que tenemos acá en el potenciómetro, y cada vez que el eje se mueva internamente, el contacto en el potenciómetro va a ir variando, ¿no? Va a ir variando la resistencia. Si el eje está en el centro, tendríamos 2.5K entre esta pata y esta pata. Si imaginemos que justo lo ubico en el centro, entonces tendríamos 2.5K si medimos en el centro con un extremo, y tendríamos 2.5K de este centro con el otro extremo. Pero si seguimos variando y el eje lo ubicamos más hacia la izquierda, tendríamos, por poner un ejemplo, podríamos tener 2K acá y tendríamos 3 kiloohms acá. Recuerden que siempre ambos valores van a sumar 5 kiloohms, por lo que este potenciómetro es de 5 kiloohms. Vamos entonces a realizar la prueba de la medición de resistencia del potenciómetro para que ustedes puedan comprobar la teoría. Entonces ustedes pueden ver que ya tenemos el multímetro en la posición de ohmiaje, acá lo ven, y vamos a realizar la medición de la resistencia en el potenciómetro. ¿Ya? Voy a ubicar los extremos. En los extremos este potenciómetro es de 5K, y lo que me debe salir en los extremos, del potenciómetro es 5K. Lo estoy midiendo y ahí ustedes pueden ver que me está saliendo 4.99 kiloohms, prácticamente 5K. ¿Ya? Siempre en los extremos me va a salir 5K, a pesar que hagamos la variación. Ahora voy a hacer la variación. Haz la variación. Y ustedes pueden ver que muévelo. Estamos moviendo el eje giratorio, sin embargo, el valor de la resistencia no varía, ¿no? ¿Ves? Lo sigue moviendo, sigue moviéndolo, y prácticamente al revés, así, y prácticamente el valor se mantiene constante. En los extremos la resistencia no va a variar, pero sí va a variar con el punto central, ¿no? Un punto central con un extremo, que ahorita que ya el multímetro lo estoy poniendo el punto central con un extremo, y si ustedes pueden apreciar, en estos momentos tengo 5 kiloohms, pero al momento que lo empiece a variarlo despacio, vamos a ver que la resistencia empieza a cambiar de valor, ¿no? Despacio síguelo moviendo, vemos que 2 kiloohms sigue bajando, 1 kiloohm debe llegar hasta aproximadamente 0. Sigue moviéndolo.
¿ya? Y prácticamente ahí tenemos 5 kilo ohms, ¿no? Regrésalo en el sentido contrario, vamos a moverlo. Sigue moviéndolo en sentido contrario. Sigue. Y ahí tendríamos prácticamente 26 ohmios, ¿no? En sentido contrario. Y ahora lo que vamos a hacer es medir, ubícate, muévelo. Ahí, un poquito menos, en sentido contrario. Tenemos 2.5 kilo ohms. Ahí déjalo. 2.5 kilo ohms tenemos acá, en este momento prácticamente. Y si medimos el punto central con el otro extremo, también vamos a tener el mismo valor, ¿no? También de 2.5 kilo ohms. Ven, ustedes pueden apreciar que ahí tenemos el punto central con un extremo 2.5 kilo ohms, y si pongo el punto central con el otro extremo, también 2.5 kilo ohms. Ahí se está, no se ve bien, ahí sí se ve bien, 2.5 kilo ohms. Eso es lo que tendríamos de medición en el multímetro. Entonces recuerden, en los extremos, por más que variemos el eje, no va a variar, lo movemos el eje y no varía el valor de la resistencia. Déjalo ahí nada más. Y el punto central con un extremo nos sale un valor de la resistencia, en este caso veamos que nos sale 4.86 kilo ohms, y aproximadamente nos debe salir, si agarramos el punto central con el otro extremo, lo que falta para 5 kilo ohms, que más o menos debería ser unos 200 ohmios más o menos, ¿no? Ahí ustedes pueden ver 248 ohmios para completar los 5 kilo ohms. Espero que esto haya quedado claro, y voy a medir ahora un potenciómetro que está